El martes 23 de julio recibí una llamada desde el penal de Marcos Paz. Era el compañero Daniel Ruiz. Hicimos una entrevista. Eh, la verdad que es un honor haber podido comunicarme con él y charlar sobre varias cuestiones. Las dificultades de hacer una entrevista por una llamada desde el penal, en cualquier momento podía llegar a caer esa llamada, hicieron que una partecita de la entrevista, al principio, no pueda ser grabada. Sobre todo la pregunta inicial, que era qué cuestión lo había movido en su juventud, en su infancia, para rebelarse en contra de la injusticia, para que le hierva la sangre frente a las desigualdades, a las injusticias que suceden en este sistema. Daniel nos comentó que, que él era de Comodoro Rivadavia, de una barriada obrera, y que en esa barriada los trabajadores, hasta que tenían que zanjear para lograr tener los servicios mínimos, y se asociaban y se solidarizaban unos con otros para poder hacerlo, para poder tener gas, agua. De esa manera él conoció desde muy chico la solidaridad de clase. Bueno, eso es importante y grueso, cómo alguien va avanzando en su conciencia por lo que vive. Entonces, nada, quería simplemente compartir con ustedes eso que él me había comentado al principio de la nota, y ahora sí pasar a la entrevista en sí. Soy Omar Rombolá. Esta es una entrevista para Redes de Trabajadores, una entrevista a Daniel Ruiz. El motivo por el que vos considerás, el motivo real por el que considerás que estás detenido. No, yo desde el momento que me detuvieron consideré que era un mensaje al conjunto de los trabajadores que se plantan ante las medidas económicas de este gobierno y de otros gobiernos que vendrán, y es lo que ha pasado históricamente con la clase trabajadora en nuestro país. O sea, entonces, en ese sentido, lo que pasó el 18 de diciembre, donde cientos de miles de trabajadores le pusieron el cuerpo, se plantaron ante una ofensiva de reformas que iba a perjudicar la vida no solamente de nosotros, sino de las próximas generaciones. Ante esa respuesta obrera y popular es por qué se ensañan tanto en mi persona y en otros que están procesados, incluso en la persecución de Sebastián Romero. Creo que el mensaje tiene que ver con eso. Yo creo que es básicamente porque los que estuvimos en la plaza y toda la gente que se movilizó en las diferentes ciudades del país ese mismo 18 de diciembre, lo que ha generado es retomar la memoria histórica de los trabajadores que arranca desde el principio del siglo del año pasado, desde con la Semana Trágica, la Patagonia Rebelde, muchas huelgas que se han generado en todo este país, y bueno, y la acción directa de los trabajadores ante la ofensiva de la fuerza represiva. Entonces, en ese sentido, el mensaje de los trabajadores de plantarse de mano, en las respuestas es el mensaje central de parte del gobierno y sus instituciones, entre ellos el Congreso de la Nación, que terminó votando la reforma provisional parcial, y todas las instancias judiciales, tanto la jueza de instrucción como el Tribunal Oral Federal 3 y la Fiscalía número 4. Pasado, llenar las cárceles de luchadores, parece que ese es el plan. Y la pregunta la pregunta que te quería hacer, porque en esto es fundamental la unidad para la lucha. ¿Cómo considerás vos, o cómo te llega a vos, estando en el lugar donde estás, el tema de la unidad? ¿Ves esa posibilidad? ¿Hay compañeros de distintas corrientes que te van a visitar? ¿Ves esa posibilidad de una lucha unificada, no solamente en contra de las detenciones arbitrarias y las persecuciones, sino una lucha general de clase contra el Estado y contra la patronal? Sí, yo considero que el no es lo que nos une bastante, ¿no? No queremos que el Fondo Monetario dictamine las
política de nuestro país, no queremos que las multinacionales saqueen nuestros recursos naturales, que nos contaminen y nos dejen muerte como en Vaca Muerta, yacimientos que podrían estar al servicio de potenciar el desarrollo de la economía regional y estar al servicio de empresas extranjeras. Considero que hay muchos elementos por qué luchar y en ese marco la unidad. Yo desde acá, más allá que estando preso me limitan muchas de las cuestiones que me gustaría poder participar y ver, yo puedo hablar de cómo acá el propio pabellón, independientemente del pensamiento de todos los compañeros que están en el pabellón, estamos unidos por un reclamo sensible que es el tema en contra de la sobrepoblación carcelaria, en contra de las mejoras, pidiendo mejoras para las condiciones que están de los detenidos, que se afecte laboralmente a los condenados, que haya talleres de formación, que haya mejores cursos de capacitación y educación acá. Entonces, en ese sentido, acá me han demostrado los propios compañeros internos que independientemente de la causa por cual están, se puede luchar unidos y básicamente ese es creo que es el camino que podemos revertir de conjunto de la clase trabajadora. La crisis económica mundial, la guerra comercial entre China y Estados Unidos, el acuerdo con la Unión Europea del Mercosur va a hacer que la situación económica en el país no sea la mejor en los próximos años. Entonces, en ese sentido, la unidad es una cuestión fundamental para la clase trabajadora y básicamente no solamente en las movilizaciones, sino también ir forjando algún programa con algunas medidas económicas básicas para que los recursos queden en manos del desarrollo de los trabajadores y el pueblo, como no dejar de pagar deuda externa, que no se rifen las plataformas petroleras que rifó este gobierno a multinacionales en todo el litoral marítimo atlántico, que son todas empresas tanto inglesas como yanquis que van a explotar nuestro petróleo en el mar. Sí, María del Carmen Verdú, una de las compañeras que lleva tu defensa, en la plaza de Congreso, cuando se hizo un acto en relación a tu detención, dijo claramente, ¿no?, que vos estabas sentado en una silla con un papel en la mano y ella pensaba que tenías una serie de reclamos tuyos y no, eran reclamos de todo el pabellón. Eso llenó de emoción a todos los compañeros que estaban ahí. Bueno, te quería preguntar una cosita más o decir o que vos digas directamente qué es lo que vos quieras transmitir, qué necesitas transmitir, algo que vos quieras decirle a toda la juventud, a los trabajadores, a los compañeros que están acá afuera peleando por tu libertad. Sí, básicamente agradecer a todos, a mi partido, PSTU, a mis compañeros petroleros, a mi familia, a todas las organizaciones de derechos humanos, sindicales, culturales que se apoyan mi causa y la causa del 18 de diciembre. Agradecerles eternamente y básicamente decirle a todos ellos que se movilizan y que no han dejado de movilizarse ni un minuto con el gobierno de Macri, que sigan confiando en sus propias fuerzas, que ahí está el camino, en la unidad, en la movilización, y que nadie nos detenga nuestro derecho a vivir dignamente. Quisieron ponerme en una cárcel para castigarme, para hostigarme, para quebrarme. Han conseguido lo contrario. Acá hemos logrado que muchos compañeros acá adentro, producto del camino de la lucha, avancemos por nuestro derecho que acá dentro de las cárceles, y bueno, seguiremos con eso, y ese es el mejor ejemplo que podemos dar: unidad, luchar y dignidad, y nunca bajar los brazos. Eso estoy agradecido a todos, que sigan adelante y confíen en su propia fuerza, que ahí está el camino y ahí está la esperanza para poder revertir contra una sociedad sin opresores y sin explotación. Daniel, muchas gracias por esta llamada y sos un ejemplo de lucha. Iba a decir exactamente eso. Intentaron quebrarte y multiplicaron tu fuerza, compañero. Te mando un fuerte abrazo. Bueno, gracias a ustedes y gracias a todos y saludo a mi hija que me vino a ver hace un par de días, así que... Bueno, vamos a publicarlo para que le llegue. Te mando un fuerte abrazo. El martes 23 de julio recibí una llamada desde el penal de Marcos Paz. Era el compañero Daniel Ruiz. Hicimos una entrevista. La verdad que es un honor haber podido comunicarme con él y charlar sobre varias cuestiones. Las dificultades
de hacer una entrevista por una llamada desde el penal. En un momento, en cualquier momento podía llegar a caer esa llamada. Hicieron que una partecita de la entrevista, al principio, no pueda ser grabada. Sobre todo la pregunta inicial, que era qué cuestión lo había movido en su juventud, en su infancia, para rebelarse en contra de la injusticia, para que le hierva la sangre frente a las desigualdades, a las injusticias que suceden en este sistema. Daniel nos comentó que él era de Comodoro Rivadavia, de una barriada obrera, y que en esa barriada los trabajadores, hasta que tenían que zanjear para lograr tener los servicios mínimos, y se asociaban y se solidarizaban unos con otros para poder hacerlo, para poder tener gas, agua. De esa manera él conoció desde muy chico la solidaridad de clase. Eso es importante y grueso, como alguien va avanzando en su conciencia por lo que vive. Entonces, nada, quería simplemente compartir con ustedes eso que él me había comentado al principio de la nota, y ahora sí pasar a la entrevista en sí. Soy Omar Rompolá. Esta es una entrevista para Red de Trabajadores, una entrevista a Daniel Ruiz. El motivo por el que vos considerás, el motivo real por el que considerás que estás detenido. No, yo desde el momento que me detuvieron consideré que era un mensaje al conjunto de los trabajadores que se plantan ante las medidas económicas de este gobierno.